Amigos de Placeres Textuales, bienvenidos. Es un gusto encontrarnos nuevamente aquí en este canal de YouTube, donde comprobamos que leer se siente rico. Mi nombre es Arfaxado Ortiz. Bienvenidos a este episodio que es muy especial porque estaremos hablando sobre una colección que lanza Libros UNAM que se titula Hilo de Aracne. En este primer episodio, porque son 2 episodios de esta presentación, en el primero estaremos platicando con 3 escritores, 2 escritoras, un escritor que inauguran esta colección Hilo de Aracne. Me refiero a Mónica Beltrán, a Raquel Castro y Antonio Malpica. Ellos nos van a platicar en este primer episodio cómo es que la literatura los atrapó, cómo es que esta araña, por decirlo de alguna manera, los fue atrapando a través de ir tejiendo una telaraña en torno a el libro, en torno a la escritura, y cómo fueron cayendo ellos 3 y fueron seducidos por la literatura. Pero también en este capítulo nos van a contar cómo es que ellos mismos, a través de su palabra, de su pluma, de sus relatos, van seduciendo al público, y en esta ocasión a un público joven, porque ese es el propósito de esta colección Hilo de Aracne, de alcanzar, de atraer, de seducir al público joven. Así que vamos ya con los comentarios de Mónica Beltrán, de Raquel Castro y de Antonio Malpica aquí en Placeres Textuales. Amigas y amigos, me da mucho gusto saludarles una vez más aquí en Placeres Textuales, donde en cada ocasión decimos con mucha razón que leer se siente rico. Ese es nuestro lema. Y en esta ocasión estamos muy a gusto porque nuestros amigos de Libros UNAM están a punto de lanzar una colección que se llama Hilo de Aracne. Es una colección que está dirigido al público lector juvenil. Y es por eso que están aquí con nosotros ya Raquel Castro, Mónica Beltrán Broson y Toño Malpica. Ellos son los que inauguran esta colección, cada uno de ellos obviamente con una novela. En el caso de Raquel Castro está su libro El ataque de los zombies, parte 1500, que después preguntaré por qué es parte 1500, pero todavía no adelanto, pero parte 1500. También está obviamente Famosas últimas palabras de Mónica Beltrán y Mal tiempo de Toño Malpica. Así que va a ser una entrevista como un buen juego de billar a 4 bandas. Y pues mucho gusto que estén aquí conmigo en Placeres Textuales, Raquel, Mónica, Toño. Y pues tomando esta figura de la mitología grecolatina Aracne, que pues por andar plasmando las historias de los dioses, pues los dioses se enojan y de repente la convierten en araña. Pues ahí yo quiero preguntarles a los 3 cómo es que la arácnida de la literatura los atrapó a ustedes y se convirtieron en escritoras y en escritores. Por favor. Que empiece Toño. Sí, Toño le toca empezar todo. El estimado Toño. Le gusta mucho ser el primero en hablar. Las mujeres mandan siempre, entonces te dejo y te cedo la palabra. Ya, nomás porque me vieron más dormido que hace rato, en la reunión de hace rato. Bueno, híjole, pues así la versión hiperbreve es que pues yo pues descubrí la literatura casi por accidente, ¿no? Yo me gusta decir que yo no escogí la carrera de escritor, sino que la carrera de escritor me escogió a mí porque empezó todo como un juego. Para los que no lo sepan, yo no estudié literatura, ni mucho menos. Yo estudié ingeniería en computación. Pero en aquellos lejanos años empecé a coquetear con la idea de la creación literaria. Me puse a hacer teatro con mi hermano Javier.
pues todo como un chiste, como un juego, pero pues nos gustó tanto que nos seguimos de filo. Y así, pues yo me puse a escribir sin pedirle permiso a nadie, porque me gustaba mucho la sensación de inventar mis propios mundos, mis propias historias. Mi hermano Javier, siempre más disciplinado y más ordenado, hasta se metió a estudiar a la SOGEM y todo. Yo no, yo hice mis locuras solito, pero pues ahí un poco seguía de la mano de él. Y bueno, pues ya nos despegamos, yo empecé a hacer mis propios cuentos, mis propias historias, y bueno, pues me seguí, ¿no? De repente ya me empezaron a publicar, gané uno que otro premio, y pues volví a la UNAM, a mi excelsa casa de estudios, ya no como ingeniero, sino como autor de una colección, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la historia hiper breve de mi historia como escritor. Y en el caso de Mónica y Raquel, ¿cómo las atrapó la literatura? ¿Vas o voy? Vas. Bueno, es que esto de decidir quién empieza siempre estresa mucho, entonces por eso, mejor Toño primero. Claro. ¿Cómo fue, Toño? ¿Cómo fue mi inicio? No, no es cierto. Pues, no sé. Mi mamá era maestra de literatura, entonces la casa estaba siempre llena de libros y todo lo que les ponía a sus alumnos de bachillerato lo practicaba primero conmigo. O sea, yo era algo así como su alumnilla de indias. Y yo pensaba que todas las casas eran así, que todo el mundo se dedicaba a leer y a escribir, que la forma en que la gente se entretiene es inventando historias y que, no sé, realmente, de verdad yo creía que eso era lo normal, y lo que me impactaba es cuando iba de visita a alguna casa donde no había libros y me daba mucho estrés, porque además siempre fui muy, pues medio introvertida y ansiosa. Entonces, mi lugar mi refugio en cualquier lugar al que iba era donde estuvieran los libros. Entonces, una casa donde no hubiera libros, pues no lo podía creer y sufría un poco, pero entonces asaltaba las revistas Vanidades o las estas de Lágrimas y Risas, o sea, lo que hubieran. Yo necesitaba estar leyendo porque la lectura era como mi interfaz entre el mundo, la humanidad y yo, ¿no? Y para mí lo que fue difícil fue convertir este juego, este gusto por escribir en algo metódico. No se me daba la parte de corregir los textos. Yo escribía para entretenerme, para entretener a mis amistades. Entonces, una vez que lograba hacer reír a alguien más, ya el texto pues, ya no tenía más sentido, y como que esa idea de corrígelo y las erratas y todo eso, como que no entendía como para qué hacerlo, hasta que pues empecé a escribir algo que resultó más ambicioso que mis parodias y chistes anteriores, y necesitaba corregirlo si quería que quedara más o menos en el papel como lo tenía en la cabeza, y pues más o menos así fue que empecé a tomármelo como con más seriedad. Bueno, seriedad no, pero sí con más disciplina, y pues una cosa llevó a la otra, y aquí estoy, más o menos. Ahora sí, Mónica, por favor, ¿cómo te atrapó la literatura? ¿Cómo fue tejiendo su telaraña la literatura para atraparte? Pues a mí sí, desde muy chiquita. Yo tenía libros en mi casa, supongo que no tantos como en casa de Raquel, pero de hecho muchos de los que tenía están aquí atrás. Sí, los Ahí, pues desde siempre, o sea, a mí siempre me gustó mucho leer y leía mucho desde chiquita, me gustaba más leer que la tele. Entonces fue como una transición muy lógica para mí, ¿no? ¿Qué era lo que leíamos en ese entonces? Pues cuentos de hadas. Y en los cuentos de hadas, pues había hadas y monstruos y princesas y cosas que eran muy ajenas a nosotros. Entonces siempre me pregunté,
por qué esos autores como Andersen, como Grimm, como todos, pues que eran los que conformaban mis lecturas, por lo menos siendo pues las primeras, ¿por qué no hablaban de gente normal que hacía las cosas que hacía uno? Entonces yo creo que me quedé un poco con esa carencia, con ese extrañamiento. Y bueno, yo escribí siempre, desde que era muy chiquita y hacía mis cuentos con dibujos y demás, y todavía por ahí hay un par. Y lo mismo en la secundaria, mis composiciones eran eternas, los profes me odiaban porque si había que entregar 3 cuartillas, yo entregaba 6 y pues era más chamba para ellos. Lo mismo en la universidad, pues escribía cosas, yo tampoco estudié literatura, estudié comunicación, que es lo que estudia la gente que no sabe qué estudiar. Yo también. Como yo. Pues ¿a poco no? Es como hacer claro, como una pues, extensión de la prepa, más o menos. Y puse, digo, Una en la universidad posprepa. sí había que escribir y había que, bueno, entré al subsistema que es como la especializacióncita de letras. Y pues mi incursión fue también un golpe de suerte, ¿no? Porque después de haber escrito mi primer libro, que nadie quería publicar porque no había dónde publicarlo, una novelita, pues no tenía cabida editorial porque en ese entonces no se publicaban. Digo, había algunas, o sea, de pronto traían La historia interminable y demás, pero aquí no había quien publicara. Y sí traté, pero pues no pasó nada. Yo ya estaba en la SOGEM. Y bueno, vi la convocatoria del premio Barco de Vapor, mandé mi libro y ganó. Entonces, bueno, pues eso fue el principio de todo, ¿no? muy bien, muy bien. Pues qué interesantes son esas reflexiones de cómo la literatura los fue atrapando, las fue atrapando. Y ahora, tal vez es un poco como volver a la historia, porque a través de sus libros, de sus novelas, pues la UNAM obviamente busca atrapar a los jóvenes, busca atrapar a este público lector juvenil. Sobre ese aspecto, ya como escritores, ¿de qué manera, claro, no que nos revelen los secretos aquí de cómo atrapar a un lector, pero sí desde su trinchera como escritores, como escritoras, cómo atrapar a los jóvenes de hoy hacia la lectura, tomando en cuenta que se dice que no leen, que no leemos, que la tecnología, bla, 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 pero parece que sigue siendo la palabra un buen anzuelo, una buena táctica para atrapar a cualquier persona, pero también a los jóvenes. Y seguimos el orden impuesto por las mujeres como sabiamente nos pidieron. Así que, Toño Malpica, por favor. Ese tipo de preguntas del premio de los 64,000 pesos Con Pedro Ferriz Santa Cruz. hacen que se vaya el internet. Sí, ¿verdad? Además, con eso ya revelé mi edad con esa referencia. Pues es que yo creo que efectivamente no hay una fórmula así mágica, ¿no? Como para atrapar a los lectores. Yo sé que pues hay que escribir de la forma más honesta posible, sin poses, sin solemnidades, ¿no? Tratando de hablarle al lector como te gusta que te hablen a ti y contando la historia de la manera pues más eficaz posible, ¿no? En ese aspecto, pues yo creo que casi pues toda la literatura tendría que funcionar, ¿no? Si eres honesto, etcétera. Y creo que en general la literatura juvenil, pues es difícil luego hasta hablar de ese género, de ese encasillamiento, porque yo creo que los jóvenes ya muchos tienen toda la cancha para leer cualquier cosa y no puedes decir que no sea literatura juvenil o que lo sea porque lo leen, etcétera, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que en el caso de esta colección, pues nos llamaron a nosotros 3 porque escribimos para jóvenes, ¿no? Pero yo creo que nosotros 3 también, pues estamos como haciendo el intento de escribir, pues no sé, en mi caso, pues casi de cualquier cosa y haciendo changuitos para que a los chavos les guste, ¿no? De los chavos y de ahí para arriba. Porque, por ejemplo, en el caso de mis cuentos, creo que puedo decir que no son para niños, pero sí son para el que quiera leerlos de ahí para arriba, ¿no? O sea, y al decir que no son para niños me refiero a que pues, a lo mejor sí hay cierta complejidad, ¿no? En ellos,
pero también vuelvo a lo mismo, a lo mejor no faltará el chavito súper avispado que los lea y les dé 2, 3 vueltas. Ya me pasó con Marco, el del libro Segatón, que lee más que nosotros 4 juntos. Entonces, pues ya, o sea, le dio también la vuelta. Entonces, pues yo creo que es una apuesta. En mi caso es una apuesta. Incluso hay cuentos que, según yo, estoy jalando las riendas hacia lo adulto, esperando que los chavos pues lo acojan, pero es una apuesta, ¿no? Ojalá que funcione. Estoy tratando como de acercarme a ellos, pero pues casi que el que quiera, ¿no? Y ojalá que funcione. Claro que sí. ¿Y Raquel? Híjole, pues sí, definitivamente no creo que haya una fórmula mágica, y si hubiera, pásenmela, por favor. Creo que un poco la cuestión es como tratar de seducir al lector más que atraparlo con la fuerza, ¿no? Es ofrecerle, es que lo que decía Toño ahorita, yo quería decir, amén, Toño, escribes como con honestidad y tratando de que sea lo que a ti te gustaría leer, tratar al lector como a ti te gusta que te traten. Hace rato que Mónica decía esto de que leía y decía, ¿y por qué no hablan de gente normal? A mí me pasó en la adolescencia, ¿no? Y finalmente mi primera novela fue justamente como este mecanismo de pensamiento. Yo quiero leer una novela de adolescentes mexicanos que sean darks, y si no hay, pues la voy a escribir yo, porque no es posible que no la haya, ¿no? Y creo que un poco es todo el tiempo estar pensando en uno mismo, o por lo menos así le hago yo, y siento que me inspiro en lo que me han hecho sentir, por ejemplo, Toño y Mónica con sus libros, ¿no? Que me están hablando a mí, que me están interesando a mí, que quieren platicar algo que les parece interesante a ellos y que te lo están compartiendo a ti como lector. Entonces se siente una cierta complicidad. Yo cuando leí, por ejemplo, 36 kilos de Mónica, me quedé de veras, y ya no era adolescente, o sea, no me estoy quitando años, ya lo leí ya gente grande, ¿no? Y dije, wow, esto que estoy sintiendo como lectora, a mí me gustaría generárselo a otros lectores. Y tiene que ver con ese escribir con sinceridad y sin estar haciendo menos a tu lector. Esa cosa de decir es que los jóvenes no leen, a mí me cae muy gorda, porque más bien deberíamos decir es que los jóvenes no leen lo que a mí me gustaría que leyeran. Y eso habla más bien del deseo de control de los adultos, porque pues si prefieren leer en Wattpad o si prefieren leer mensajes en WhatsApp, pues es lo que quieren leer, y más bien sería partir de que sí están leyendo mucho y que podrían leer otras cosas, pero pues hay que acercarles esas otras cosas y tratar de que por lo menos sepamos que lo que escribimos lo hacemos con todo nuestro esfuerzo, con lo mejor de nuestro talento y esa honestidad de pues te quiero contar una historia, ¿no? Impactarte, sorprenderte, hacer creer que soy un sabio, ¿no? Creo que por ahí iría un poco. Y Mónica, por favor. Pues es que yo estoy de acuerdo con ambos, y pues sí. De acuerdo con mis compañeros. Coincido. Sí, pues sí, es eso, es como tratar de establecer esa complicidad con ellos, ¿no? Y yo creo que sí hay algunas herramientas de las que puede uno echar mano, como el sentido del humor, ¿no? Porque tú puedes estar hablando de a lo mejor algo muy grandilocuente o trágico, inclusive como el caso de 36 kilos, y el tener siempre presente el sentido del humor hace que tus lectores avancen contigo esa lectura, ¿no? O no sé, alejarte, por ejemplo, de las moralejas o de las lecciones, ¿no? ¡Ay, que los jóvenes no se droguen! Pues, eso no sirve. Y además ya estarán sus padres y sus profes para decirles, uno no. Entonces, yo sí creo que tienes que hay un factor importante
que yo he reconocido más bien en años recientes, que es un poco compartir la experiencia de vida que tienes con ellos. Más como quienes vivimos una adolescencia a lo mejor un poco tormentosa, que fue mi caso, que fue espantoso. O sea, 2 o 3 años de mi adolescencia fueron muy infelices por muchas cosas, por esa parte de tratar de pertenecer y no lograrlo, y que ningún chico te hace caso, o los que te gustan por lo menos, o tratar de tener lo que tienen tus amigas. En todos los términos, hace un poco de vida sufrida, ¿no? Y al paso de los años te das cuenta de que en realidad todas esas cosas que te atormentaban no son tan importantes. Entonces intentas transmitir eso como para alivianar un poco ese tránsito, ¿no?, de tus posibles lectores por esa etapa de adolescencia que suele ser complicadilla, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que hay herramientas, y sobre todo también dejarlos que lean lo que quieran. Eso de hacerlo a los jóvenes leer a fuerza a Dostoyevsky, pues yo creo que no. Habrá jóvenes que sí, en el sentido de que los lectores, así como las personas, se forman. Entonces habrá muchos jóvenes que son lectores formados, pero habrá muchos jóvenes que son primeros lectores. Entonces creo que sí tienen que entrarle al juego literario con algo más amable para ellos, ¿no? Amigos, así concluye este primer episodio, pero recuerden que viene la segunda parte, en donde platicaremos ya con más detalle acerca de las 3 novelas que inauguran esta colección Hilo de Aracne. Por un lado, El ataque de los zombies de Raquel Castro, Últimas palabras de Mónica Beltrán y Mal tiempo de Antonio Malpica. Así que no se pierdan este segundo episodio, y nuevamente les solicito que se suscriban a mi canal, que le den clic a la campanita de notificaciones para que así reciban la información de los contenidos que voy subiendo a este canal de YouTube. Y por supuesto será un placer el que me escriban y yo poder leer sus comentarios y responderlos. Mi nombre es Arfaxado Ortiz y los invito para que vayamos a la segunda parte de este episodio Hilo de Aracne.